Ya estamos de vuelta a Negocios Televisión, seguimos mirando a todas las últimas horas en un día marcado por estas tensiones en Oriente Medio, pendientes también de lo que está sucediendo en Venezuela, de esta reunión entre Trump y Machado y sobre todo analizando también lo que puede pasar en el futuro en torno a Groenlandia. Vamos a analizar todas estas cuestiones de la mano de Alfonso Calero. En un día, en un momento de máxima tensión en torno a Oriente Medio, tenemos a Alfonso, profesor en área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Alicante. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantados de tenerte por aquí. Bueno, deseando conocer tu análisis en un momento de mucha tensión geopolítica, con todo el mundo pendiente de Oriente Medio, con un Trump que amenazaba con atacar a Irán, que ahora parece que recula, con mucha incertidumbre todavía, ¿no? Con algunos que piensan que puede utilizar este fin de semana, igual que ya sucedió en su día con Nicolás Maduro. Quiero saber qué opinas tú de lo que ha pasado en las últimas horas, en los últimos días, y qué crees que puede pasar a continuación. Pues a ver, lo que ha ocurrido evidentemente es que la presión, digamos, de la oposición al régimen de los ayatolás ha sido ya muy fuerte, ya no es el pueblo iraní no aguanta más, se ha lanzado a la calle y es una maniobra que aprovechan evidentemente los gobiernos de Estados Unidos y de Israel para acabar de una vez por todas o intentar acabar de una vez por todas con el régimen de los ayatolás. Visto lo que ha pasado en Venezuela, yo me imagino que ahora Donald Trump pues está crecido después de lo ocurrido. Podríamos también tratar de largo y tendido lo que pasó en Venezuela, porque nadie lo pudimos prever y fue una operación que yo creo que se estudiará en los libros de historia y de relaciones internacionales durante los próximos 50 años, porque se hizo en unas condiciones que, como hemos dicho antes, no se podían prever, ¿no? Entonces, Donald Trump está crecido, Marco Rubio también. Imagino que J.D. Vance es un poco más prudente con la intervención que se puede hacer en Irán, porque Irán es un país muy distinto a Venezuela. El régimen de los ayatolás es un régimen religioso principalmente, político, arraigado de hace muchísimos años, no como una simple narcodictadura que pudiendo descabezarla ya puedes controlarla. En este caso, si descabezas el régimen de los ayatolás, lo más seguro es que aparezca otro ayatolá que lo sustituya, con lo cual una intervención tipo la de Venezuela no creo que fuera posible, pero visto lo visto, nos podemos esperar cualquier cosa, cualquier tipo de intervención. Respecto a que hayan reculado en las últimas horas, y además por petición de Netanyahu, podría ser por dos cuestiones. Podría ser, por un lado, porque Netanyahu realmente tuviera miedo de los posibles contraataques que Irán pudiera, misiles que Irán pudiera lanzar sobre territorio israelí, que ya vimos el año pasado que algunos misiles sí tenían capacidad de sortear el escudo antimisiles de Israel, pero yo me inclino más a pensar que si alguien tiene información de lo que pasa en Irán es Netanyahu, porque el Mossad está absolutamente infiltrado en Irán desde hace muchísimos años, tienen un control de la situación y además en un régimen tan autoritario con tantos disidentes es muy fácil reclutar a gente, con lo cual tienen gente dentro de los gobiernos y muy bien posicionados en las instituciones, con lo cual es posible que Netanyahu tenga información sobre que dentro de Irán las cosas se van a poner muchísimo peor y ya no es necesario lanzar un ataque preliminar que incentive y que a la gente le dé, a la oposición de los ayatolás le dé vuelos a pensar que tienen el apoyo internacional, sino que simplemente tal vez estalla ya un conflicto interno imparable y, como digo, no es necesario lanzar ese ataque preliminar, pero bueno, cautela, porque también puede ser una maniobra de distracción. Es que realmente de Donald Trump está claro que ya no podemos analizar cuáles van a ser sus acciones a futuro, porque es absolutamente sorprendente. A mí lo que pasó en Venezuela me dejó completamente descolocado, para bien, pero me dejó completamente descolocado que se realice una operación en sábado con los mercados cerrados y que los mercados no sientan miedo, sino que además el Bitcoin suba. O sea, es como, bueno, es perfecto, lo hizo todo bien y me imagino que ahora pues podemos esperar cualquier tipo de reacción por parte del gobierno de Estados Unidos porque están crecidos. Bueno, pues un momento para mirar a Estados Unidos, para mirar a Oriente Medio con estas informaciones, ¿no?, que nos estabas contando de que Netanyahu le habría pedido que detuviera los ataques. Al parecer, pues se tenía cierto reparo, cierto miedo de cómo podría ser la respuesta por parte de Irán. No es el único, se dice también que varios países árabes como Qatar, Arabia Saudita, le habrían pedido a Trump que reconsiderara el ataque, al menos que lo frenara. Hoy tenemos una fecha histórica, una fecha simbólica en Oriente Medio, el 16 de enero de 1979.
Oriente 9, Elsa abandonó Irán. Esto también hay que tenerlo en cuenta, Alfonso. ¿Este tipo de fechas pueden tener que ver también o pueden ser una pista para lo que pueda pasar? No, no lo creo, sinceramente. Yo es que no soy muy fan de la numerología, ni de repetir fechas, ni buscar fechas simbólicas. Más bien me temo que lo que sí que vamos a ver son, o sea, tenemos que esperar que las acciones de Estados Unidos, en este sentido, estas acciones rápidas, se van a producir con los mercados cerrados. Es decir, se van a producir en días festivos, se van a producir en sábados, se van a producir... Aquí en España nos van a pillar seguramente de madrugada, nos levantaremos al día siguiente y diremos, madre mía, ¿qué ha pasado? Pero sí, o sea, creo que en la agenda de Donald Trump está realizar las acciones más bien con los mercados cerrados que buscar fechas significativas. Bueno, pues a la espera de ver qué hace y qué decide Donald Trump, el mundo no solo está pendiente de Oriente Medio, no solo está pendiente de Irán, también de Venezuela. Por cierto, está hablando ahora mismo María Corina Machado en Fox, diciendo bueno, pues que Trump se merece la medalla del Premio Nobel de la Paz. Dice que le dijo al presidente de Estados Unidos que confíe en el pueblo venezolano y dice que los venezolanos apoyan las acciones de Trump. Se está hablando mucho de la relación entre Trump, entre Estados Unidos y Delcy Rodríguez, sobre todo de los comentarios, ¿no?, que está haciendo el propio presidente estadounidense. Ayer se reunía con Machado, nos sorprendía entregando esta medalla. Se dice que hay cierta indignación también en Noruega. ¿Cómo ves también esta relación entre Trump con Machado y también con Delcy, este triángulo? Pues a ver, creo que entra dentro del juego de la política. Es decir, yo no creo que Donald Trump tenga mayor afinidad por Delcy Rodríguez que por María Corina Machado, ni tampoco tiene por qué tener una afinidad personal con María Corina Machado. Simplemente Donald Trump y la administración de Trump y el gobierno de Estados Unidos estaban por un cambio de régimen en Venezuela, han descabezado ese régimen, pero evidentemente el poder no entiende de vacío y simplemente descabezar al régimen chavista lo pudiera haber derivado sin una contramedida en un conflicto interno al estilo de Libia o como hemos visto en otros sitios, como en Irak, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya que habían hecho una operación quirúrgica muy bien hecha, tiene todo el sentido del mundo que ahora el gobierno de Estados Unidos apoya a Delcy Rodríguez, que es del propio chavismo, con la intención de que sea Delcy Rodríguez la que genere esa transición y convoque unas elecciones. A unas elecciones a las que ya pueda concurrir una oposición que haya tenido tiempo de reorganizarse y de presentarse con cierta normalidad. Creo sinceramente que la operación, a ver, a mí personalmente no me gusta Delcy Rodríguez, es decir, pero creo que desde la administración Trump lo están viendo como un mal necesario, precisamente para que no haya ese vacío de poder, para que el Estado esté controlado. Hay que tener en cuenta que Delcy Rodríguez tampoco lo controla todo, también están Diosdado Cabello y están Padrino, que tienen buena parte del control del ejército, que se podrían revolver en un momento dado, con lo cual es importante que quien maneje la transición sea alguien del régimen. En ese sentido, los españoles somos bastante conocedores de la transición del 78, se realizó con alguien, con Suárez, que venía del régimen de Franco. Es decir, no se eligió a una persona, a un outsider, sino se eligió a alguien que era del propio régimen, que conocía muy bien cómo moverse desde dentro del propio régimen y cómo podía organizar ese cambio para que España transitara hacia una democracia. En ese sentido, yo creo que es más o menos lo que se pretende en Venezuela, con las diferencias clásicas de que la dictadura de Franco no tiene nada que ver con la dictadura de Nicolás Maduro y previamente de Hugo Chávez. Bueno, pues un momento de transición, un momento de dudas y de incertidumbre en torno a Venezuela y un momento en el que, bueno, también está todo el mundo hablando de Groenlandia, ¿no?, con estas amenazas de Donald Trump, que viene a decir, bueno, que la defensa allí son dos trineos, con Europa que está ahora intentando mandar a sus tropas. ¿Cómo ves todo lo que está pasando en torno a Groenlandia y cómo crees que puede afectar también a la OTAN? Me gustaría matizar una cosa de antes, y es que Delcy Rodríguez no le ha dado el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump. Eso es imposible. El Premio Nobel de la Paz no se puede, no se puede transmitir una vez que te lo conceden. Lo único que le han entregado es, a efectos simbólicos, es la medalla que le habían concedido como premio. Y ya entrando en el tema de Groenlandia, desde el año 2016 Donald Trump ha estado insistiendo en que quiere que Estados Unidos controle Groenlandia. Y ahora vuelve a esas reivindicaciones porque, evidentemente, en Groenlandia hay una gran cantidad de minerales, tierras raras, petróleo.
Ahora bien, el gobierno de Groenlandia no permite, no facilita la extracción de esos minerales. Por lo tanto, yo creo que, digamos, el interés de Donald Trump por Groenlandia está más justificado por la cuestión de las nuevas rutas que se van a abrir en el Ártico respecto del comercio internacional. Controlar Groenlandia, por lo tanto, te da control sobre el paso de Davis y va a ser muy importante de cara al futuro. Vemos que Rusia está invirtiendo en una flota bastante importante de rompehielos muy modernos, rompehielos incluso nucleares, que pueden circunnavegar todo el Ártico, cosa que antes era absolutamente impensable, reduciendo en un gran número de días, 10-15 días, incluso las rutas de navegación y los trayectos entre puertos como Shanghái y el de Rotterdam. Y evidentemente el interés de Estados Unidos está allí. Ese es el interés que tiene Donald Trump. Es el mismo interés que tiene la Unión Europea, porque el régimen de Groenlandia es un Estado, pero no es un Estado independiente, es un Estado autónomo con su propio gobierno que depende de la monarquía danesa. Claro, los daneses son los que están sosteniendo económicamente a Groenlandia. Prácticamente el 100% del PIB de Groenlandia depende de la economía de los daneses, y son los que les están pagando la fiesta, digámoslo así. Donald Trump lo que quiere es controlar Groenlandia y ha dicho que le gustaría integrar a Groenlandia en Estados Unidos. Ahora vemos cómo distintos países europeos que pertenecen a la OTAN también se van a hacer unas maniobras allí de reconocimiento del terreno para decir que no, que la soberanía de Groenlandia es de los daneses, pero lo cierto es que Groenlandia lleva mucho tiempo planeando su independencia, no se han llegado a independizar del todo por cuestión, yo entiendo, una cuestión económica, porque Dinamarca les ha estado pagando todo constantemente y claro, ¿no? El debate, ¿no?, de si nos independizamos, de qué vamos a vivir. Pero realmente Donald Trump tiene un as en la manga, que es el Tratado de 1951, que le permite aumentar la presencia militar en Groenlandia. Así que en este momento lo que estamos viendo es una negociación, y esto es desde mi punto de vista totalmente personal, es una negociación entre una persona, Donald Trump, que es empresario, y unos burócratas que tienen ciertas dificultades para realizar ciertas acciones. A fin de cuentas, el poder estructural, una de las consecuencias que tiene es que simplifica las reglas de la geopolítica y permite que personas mediocres lleguen al poder. Con lo cual, si ahora la OTAN aumenta su presencia militar en Groenlandia, indirectamente Estados Unidos va a tener un control sobre Groenlandia, pero en lugar de pagarlo Estados Unidos, lo vamos a pagar los europeos. Con lo cual, ocurra lo que ocurra, va a pasar como muchas cosas que vamos a ver durante los años de mandato de Donald Trump va a salir victorioso. Bueno, pues un Donald Trump que, vamos, está claro, ¿no?, que ha puesto su foco en Groenlandia y que decía, por las buenas o por las malas, antes o después tiene pinta de que lo va a conseguir. Te quiero preguntar cómo puede afectar a su relación con Europa. Ya hemos visto a Francia diciendo que esto es una línea roja. Se dice, bueno, que varios países, Francia, Alemania, han enviado tropas a Groenlandia. Bueno, tropas por decirlo de alguna forma, porque creo que son unos 30 o 40 en total, muchos de ellos incluso funcionarios. Claro, el debate está ahora en quién va a parar los pies a Donald Trump, si esto puede sentar o puede ser un precedente, y también cómo va a afectar a la OTAN. Alfonso, ¿puede ser el final de la OTAN el hecho de que Estados Unidos se quede con Groenlandia y también, bueno, pues el hecho de que Trump se envalentone, ¿no? ¿A quién le interesa el final de la OTAN? A los europeos no les interesa el final de la OTAN, les interesa seguir bajo el paraguas de la OTAN y nos interesa seguir bajo el paraguas de Estados Unidos. A quien le interesa en todo caso el final de la OTAN, teniendo en cuenta que, como ya he dicho muchas veces, el escenario geopolítico se ha, digamos, movido y el centro ya no está en Europa, ahora el centro está en Asia y Estados Unidos ahí tiene el AUKUS, a Estados Unidos le puede interesar menos la OTAN ahora. Entonces, si Donald Trump, cuando ya ganó las elecciones en el año 2024, en el año 2024, empezó a decir que el resto de países de la OTAN no estaban cumpliendo con el compromiso de gasto y tenían que cumplir con el compromiso de gasto, si ahora se lanza por Groenlandia y el resto de países de la OTAN, de la Unión Europea, se lanzan a poner más tropas en Groenlandia, a poner alguna base en Groenlandia, lo que están haciendo es cumplir con el primer objetivo de Donald Trump, que es aumentar el gasto en defensa y que se hagan cargo los países europeos de la OTAN en la defensa de los territorios que son europeos, aunque Groenlandia no pertenece a la Unión Europea, pero es territorio de Dinamarca. Entonces, al final, si lo podemos ver de las dos formas. Es decir, o Donald Trump aumenta la presencia militar a través del Tratado de 1951,
o el resto de países de la OTAN aumentan su presencia militar en Groenlandia. Pero en cualquier caso, la controla la OTAN, intentando expulsar, me imagino, a China y a Rusia de Groenlandia, y lo vamos a hacer pagando los europeos en lugar de pagarlo Estados Unidos. Pues yo personalmente soy de la opinión de que no pasaría absolutamente nada porque Dinamarca se desligara definitivamente de Groenlandia y Groenlandia pasara a estar bajo el paraguas de Estados Unidos, porque a nosotros nos saldría gratis. Dentro de las opciones que tiene Europa, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, hablaba de activar el artículo 42.7. Decía, bueno, pues que la Unión Europea está para Groenlandia. ¿Esto es una opción? ¿Se puede activar este artículo? ¿Y qué implicaría también en el caso de que se hiciera? Pues realmente tengo mis serias dudas, porque Groenlandia no pertenece a la Unión Europea. Entonces, no sé exactamente si se puede aplicar el artículo. Vale, lo veríamos, a ver qué opinan. No sé, yo sinceramente tengo dudas al respecto, pero como ya digo, es decir, en cualquier caso, en la negociación, en la política real, que ya ha superado el poder estructural, porque evidentemente Donald Trump recupera ese realismo político, esa forma de hacer política que no depende tanto de estructuras ni de tanto derecho positivo, solamente cumpliendo obviamente la norma de Estados Unidos, el derecho estadounidense. Sinceramente, el objetivo de Donald Trump es controlar Groenlandia a expensas de que no estén allí ni los chinos ni los rusos. Yo creo que a Donald Trump le va a dar igual que esté la OTAN. Para él incluso va a ser mejor que estén otros países de la OTAN, porque el gasto así no lo va a asumir Estados Unidos directamente y él va a tener control, porque evidentemente quien controla la OTAN es Estados Unidos de momento. Bueno, pues pendientes de Estados Unidos, de lo que pase con Groenlandia y también, bueno, pues de cómo puede afectar a Europa o a la OTAN. Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte por aquí. De nada, un placer. Muy buen día. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa, pendientes también de la apertura de Wall Street, esperando en los próximos minutos un anuncio por parte de Donald Trump, un anuncio sobre las zonas rurales en Estados Unidos, también sobre su plan de atención médica. Vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos, y enseguida más información. Negocios Televisión.